Saludos amigos a otro episodio de SOS Podcast. Hoy nosotros hemos querido traerles a una experta, una persona una profesional con muchísima experiencia en un tema que nos toca a todos y que cuando llegan esas situaciones normalmente no sabemos cómo actuar. Entre el dolor de la pérdida, la situación de conflicto familiar, el momento quizás de impacto, de shock o la propia tristeza nos llevan a confundirnos, a no saber qué hacer y a no actuar con la diligencia y la rapidez que muchas veces se requiere ante la pérdida de un ser querido que evidentemente tiene implicaciones jurídicas más allá de la declaración de fallecimiento de esa persona. Y estamos hablando de las herencias, de las sucesiones, de los testamentos. Cómo ese patrimonio que deja la persona fallecida puede ser de manera efectiva repartido, cómo corresponde, cuáles son los procesos, los trámites que hay que agotar, los impuestos que hay que pagar y sobre todo en una situación indeseable para cualquier ser querido ante la pérdida de otro, pues ¿cuáles son esos primeros pasos que debemos de dar? Y queremos que, aunque tenga una carga académica importante, ¿verdad? Un aspecto técnico necesario, pues que esto sea lo más llano posible para ustedes. Y para tratar el tema, hoy traemos a la doctora Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez, cariñosamente Charo, quien ha sido profesora de todos nosotros en la Pucamaima, en la carrera de Derecho, tanto de liberalidades y sucesiones como de persona y familia, es decir, de los temas importantes que tienen que ver con estas materias jurídicas. La doctora Fonder, además de ser una abogada experta en estos temas y profesora de la Pucamaima, recientemente concluyó sus funciones como jueza titular del Tribunal Superior Electoral, fue directora de rectificaciones de actas, tema que también tendremos que abordar aquí, del Tribunal Superior Electoral, y por muchos años ha sido la oficial del Estado Civil estrella de la Junta Central Electoral, con una altísima demanda de bodas y de ceremonias que auspició y seguirá auspiciando en algún momento, así sea de forma protocolar, por la dulzura y las capacidades que tiene para generar estas uniones que tienen un aspecto legal, pero por supuesto tienen una carga humana y sentimental sumamente importante. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros en este podcast. Amén, amén. Gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por tan buena calificación a esta trayectoria de vida, que suena como muy cortita, pero realmente ha sido de mucha bendición, bastante extensa, pero más que nada de muchos conocimientos, más que nada experiencia. Y es como tú acabas de decir, frente a un desenlace, que es como yo le digo a mis alumnos, esto es algo que sí o sí tenemos que enfrentar, porque todos estamos para un día, todos estamos destinados a morir. Y qué bueno que dentro de el dolor, la separación y toda esa parte emotiva que conlleva un fallecimiento de un ser querido, no importa cuál sea, pues tengamos un poco de conocimiento al respecto. Claro que nos toca más a los abogados, porque para eso nos preparamos. De hecho, es una materia condicionada al final de los semestres de la profesión de abogado. Ya es después que usted ha dado todas las obligaciones, persona y familia, procesal civil, porque encierra el proceso en sí de una sucesión, encierra muchos aspectos, aunque de principio lamentablemente es lo que avala el fallecimiento, que es lo mismo que avala un nacimiento, el certificado de defunción. Y ustedes no se imaginan las veces que en medio del dolor, yo ahí acompañando a esa persona allegada, le he tenido que decir, ¿chequearon el certificado de defunción? Por los datos, por la cédula, por los nombres, porque el certificado es lo que avala luego el levantamiento o la inscripción de la defunción en la oficialía del Estado Civil. Es decir, que miren de dónde
tenemos que estar pensando en procesos, aunque no queramos. Aunque no nos sintamos en ese momento, el sentimiento no nos dé, el dolor no nos dé, o tú no te atrevas. Sin embargo, yo lo dejo de primer consejo, aunque Doctora, nos duela. Vamos a empezar por el principio. Vamos a delimitar estos conceptos. Sucesión, herencia, testamento. ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo se supone que una persona que se ve en esta situación o que está próxima a verse en esta situación, porque muchas veces es previsible, el eventual fallecimiento de un familiar, sobre todo si es ya bastante mayor o se encuentra en una situación de enfermedad, ¿cómo se conjugan estos conceptos y qué debe tener claro una persona antes de dar cualquier paso? Bueno, mencionaste 3 aspectos: sucesión, herencia y testamento. 3 aspectos o figuras jurídicas, en el entendido de que una va a continuación de la otra y el testamento resulta por vía y consecuencia de. Me explico. Sucesión es todo proceso legal que se origina a partir de la muerte o fallecimiento de una persona, que sabemos todos se le llama o se le denomina decuyus. Entonces, se apertura la sucesión a partir del fallecimiento de esa persona. ¿En qué consiste esa sucesión? Pues tiene aspectos tanto jurídicos como sociológicos, pero también tiene aspectos familiares. Porque, ¿qué es lo que es una sucesión? Es el proceso que se inicia a fin de honrar la memoria del decuyus. ¿Cómo así, doctora? Honrarlo, ¿Cómo la memoria? La memoria del decuyus. Porque todo no es para recibir los bienes. Bueno, eso es lo que todo el mundo pretende. Eso es lo que todo el mundo pretende. ¿Tú vas a honrar la memoria del fallecido recibiendo lo que dejó? No, la sucesión se apertura en el sentido de que la SAICINE, que es una figura jurídica de muchos años, miles de años, habla de que tú tienes que honrar la memoria del decuyus, porque al tú constituirte para esa sucesión, tú tienes que pagar las deudas del decuyus. Tú tienes que honrar la memoria del decuyus, porque ¿quién es que va a pagar los gastos médicos? ¿Quién es que va a pagar la funeraria? ¿Quién es que va a liquidar las deudas existentes? El dinero de la sucesión. El dinero de la sucesión. Y con eso está honrando al decuyus, al fallecido. Claro, se está honrando la memoria del decuyus, porque ¿qué van a decir? Mira, las herederas de Rosario Fonder cogieron los cuartos y nunca dieron. Y se desaparecieron. ¿Ves? Entonces, realmente vamos a visualizar que una sucesión principalmente debe de honrar la memoria del decuyus. Una forma muy poética de decir que el muerto tiene que pagar la deuda hasta después del muerto, ¿eh? Bueno, es que él lo dejó para eso. Bueno. Él trabajó para eso y realmente tenemos que hacerlo. Entonces, estamos hablando de esa figura jurídica que está establecida en el Código Civil. Es decir, estamos hablando de que nuestro código, que ustedes saben que viene desde la codificación de Justiniano hasta nuestro día, es un código bastante rezagado, pero mantiene vigencia en todo lo que tiene que ver con los aspectos sucesorales, herencia, testamento, donaciones, porque también esa es otra parte, pero todo eso está establecido en el Código Civil, en el libro 3. Perdón, y antes de pasar a la otra figura, ¿se abre la sucesión aún no haya ningún patrimonio ni ningún bien con qué honrar esa memoria ni qué repartir? Bueno, sucesión se apertura en el entendido de que hay bienes que declarar, porque realmente si no hay bienes que declarar, existirá la sucesión en cuanto a que existen representantes que sí o sí van a tener que honrar esa memoria de decuyus. Y si supongamos que sí existen los bienes para honrar la memoria del decuyus, pero no existen esos representantes, digamos, ¿cuál sería entonces ahí la situación? Bueno, ahí vamos a entrar en otros aspectos y figuras jurídicas que se llaman sucesiones anómalas, sucesiones irregulares, que realmente también convergen si no hay sucesores. Anómala es que no haya ningún tipo de heredero, ningún tipo de sucesor. Entonces ya ahí hay que definir, o mejor dicho, en vida, la persona tiene que definir si tiene bienes, qué va a suceder con sus bienes, claro, con una asesoría y una determinación, porque no hay cosa que le huya más a hacer un testamento que un ser humano. Eso es algo como que es como que tú llamar la muerte, contrario, porque quien tiene
bienes y ya está en una edad, diríamos promedio, debe de saber que lo más lógico es tú establecer, estatuir, distribuir y, ¿cómo te digo?, fomentar cómo van a quedar esos bienes distribuidos. Y la sucesión irregular se da cuando esa persona, como tú dices, no tiene heredero, pero sí está casado. Entonces ya el esposo se constituye en un sucesor irregular o el Estado asume. Y eso viene desde la época medieval. De hecho, por eso es que existen los testamentos. Porque si esa persona no tenía ningún tipo de descendencia, para que el Estado no asumiera los bienes, entonces hacía testamento público. Antes era incluso verbal, frente a 2 testigos. Yo quiero que cuando yo me muero, mi heredero sea Juan Pablo III. Y así sucesivamente. Pero demos para atrás porque nos adelantamos como a esas figuras. Sucesión, ¿verdad? Ya sabemos que lo primero es la medida jurídica existente, y así mismo inicia el 757, con relación, 711, perdón, con relación a los bienes del decuyos. Y pasan a asumir la titularidad representada sin todavía haber hecho el proceso sucesoral los herederos directos, por esa figura jurídica que se llama la saicine, que es una licencia que permite que los herederos directos entren inmediatamente a administrar los bienes. Y yo les digo a mis alumnos, muy sencillo, nadie te va a botar de tu casa, nadie te va a quitar el carro que tú estás manejando de tu papá, nadie te va a decir, bueno, como ya se murió, sea tu papá o tu mamá, ya tú no puedes estar aquí, ya tú no puedes abrir esa nevera y coger alimentos. Es decir, la saicine es lo que te permite accesar a tu sucesión directamente, accesar, no disponer. Entonces ya se maneja una serie de información, que es lo que le hablamos. Hablamos de recolectar la documentación que avala lo que se va a constituir en la masa sucesoral. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Activos y pasivos. Y a partir de ahí, pues comenzar a recolectar todos esos documentos. Pero lo más importante de esto es definir quiénes son los herederos. Porque el que es heredero tiene que demostrarlo. ¿Y a través de qué se demuestra esa legitimidad hereditaria? Del acta de nacimiento. A través de un acta de nacimiento, donde tú estés legítimamente reconocido. Sabemos que la nueva ley, la 136, bueno, ya está un poquito vieja, ¿verdad? Admite que no hay hijos naturales ni reconocidos. Son todos legítimos siempre y cuando estén debidamente declarados, reconocidos o hijos de matrimonio por el padre o a su defecto por una demanda en filiación paterna que se puede hacer en cualquier circunstancia, no importa la edad. Y no importa incluso ya exista un decuyos, o sea, aunque ya haya fallecido. Se hace demanda de reconocimiento post-mortem. Yo sé que yo soy hija de Juan Pérez y aunque Juan Pérez falleció, en vida él no me reconoció, yo tampoco actué para recibir ese reconocimiento por lo que fuera. Yo puedo demandar en reconocimiento, en paternidad post-mortem, es decir, después de muerto. Pero eso se puede hoy porque existe la tecnología para hacerlo. O sea, porque hay las herramientas a través de los estudios genéticos, el ADN, que nos permite confirmar. Sí, claro, pero antes eso no se podía. No, sí, pero si era hijo de matrimonio no reconocido y posteriormente tú demandabas la filiación post-mortem, tú solamente tenías que demostrar que tú habías nacido dentro del matrimonio. Claro, en ese caso. Pero había otros mecanismos. Sí, pero perdón, no. Si si dice el Código Civil, se refuta hijo de matrimonio, todo hijo nacido en el mismo. Sí, claro. Aunque no sea verdad. Exacto. Pero es hijo de matrimonio. Hasta prueba en contrario. Hasta prueba en contrario. Sí, claro. Pero es como tú estás diciendo. Tenemos hoy la herramienta por excelencia, que es el ADN. Pero anteriormente sí también se podía hacer. Lo que pasa es que ahora hay menos timidez. Menos timidez. Me explico, porque tú sabes que antes había un poquito de recogimiento, no, porque ese yo lo tuve, porque tema de tabúes también, ¿no? De todas esas situaciones sociales que hoy quizás estemos un poquito más liberados y ya la situación es más abierta,
Y la timidez es inversamente proporcional al tamaño de la masa sucesoral. Ahí está el detalle también, ahí está el detalle, sobre todo. Claro. Pero realmente, antes también, porque se hacía, era por declaraciones. Sí, no, yo sé que sea la hija de Rosario Fonder, claro que sí. Esa niña, mírale, igualita, nació, se crió, ella le pagaba el colegio, ella lo sustentaba. Habían otros medios, no mecanismos tan eficientes como el ADN, es la verdad, pero se podían lograr, se podían lograr. Vuelvo y te repito, la timidez, la vergüenza, el qué dirán, lamentablemente. Y si no, lo que hacía era que le daban su dinero, pero usted se queda callado la boca. Punto, porque todo va de la mano. Entonces, comencemos con esto. Ya establecimos nuestra filiación legítima para poder accesar a nuestro derecho sucesoral. De la filiación legítima, para que la gente entienda, es que ya estamos claros que tú eres hijo de esa persona. Que tú eres hijo. Y sobre todo, que realmente tú sabes que quizás en aquellos tiempos es lo que estamos hablando, pero ya son familias que se reconocidas. Yo sé que los hijos de Rosario Fonder son Penélope y Paloma. Punto. Eso ya es algo como que no. Estamos hablando, y siempre le digo, y le digo a ustedes también, recordemos que venimos de un código civil de la época medieval, donde andaban los caballeros sueltos entre tantas y tantas aldeas, entre tantos y tantos caminos, batallas, guerras, expertos en dejar hijos por donde quiera, y ahí era que realmente hacía falta el demostrar esa filiación, pero en estos tiempos ya la cosa es un poquito diferente, aunque no deja de ser. Los otros días alguien me llamó y me dijo, mira, nosotros estamos en esto y me ha llegado una demanda de un hijo de alguien. Ya la persona de edad, avanzada en edad, que había acordado con su padre no demandar en filiación, quedarse callado, él siempre fue un padre presente, pero quedaron en que no iban a hacer ningún tipo de proceso de reconocimiento, pero él ahora sí quería su parte, su dinero, porque había una buena masa sucesoral, como tú estás diciendo. Sí. Entonces, ahí viene el asunto. Bien, ya definimos lo que es la sucesión. Proceso. Sí, pero primero hay que... Tú mencionabas la necesidad de determinar quiénes son los sucesores. Entonces, claro, ahí hay que entrar necesariamente en que los sucesores no son solo los hijos. Claro, pero en orden lógico y jurídico, el Código Civil así lo establece, y la Ley 2569, que es la que rige todo lo que tiene que ver con sucesiones y donaciones y liberalidades, que son los testamentos y las donaciones, establecen que los que accesan con todo el derecho y los únicos por primer instancia son los hijos, que es lo que le llamamos los herederos privilegiados. Si tiene un hijo, ese lo hereda todo. Si tiene dos, se divide en dos. No importa hablar, que sea de un matrimonio y del otro, son los hijos. Los hijos son los herederos privilegiados, sea uno, sea dos, sean los que sean. No tuvo hijos el de Cuyus. La persona fallecida no tuvo hijos. ¿Cómo se procede? Entonces ahí vámonos al mapa sucesoral y, como es natural, a buscar qué tiene de lado hermanos. Y no se ve primero padres y hermanos asisten concomitantemente. Yo les digo a los muchachos, una L. Los papás bajan al de Cuyus y doblan a la derecha y están los hermanos. Nos falta uno de ellos, entra por representación el que haya quedado en lugar de eso. Me explico. Ha fallecido el hermano, pero cuando falleció el hermano ya tenía hijos, se constituyen en sobrinos. Entonces los sobrinos entran por representación. Pero no es que van a heredar proporciones todos iguales, sino que va a recibir la proporción que le correspondía a ese heredero directo en proporción a la cantidad que sea. Si son 3 hijos, la porción de esa persona se divide entre 3. Es así. No hay hermanos. Y si tenemos padres, entonces ya los padres reciben el 100%. Tenemos un padre, pero no tenemos una madre. Entonces entran los tíos de parte de madre. La situación está en que el mapa sucesoral nos lleva y nos distribuye los herederos hasta la 12ª generación. Wow. Es decir, que tenemos primos, hermanos hasta la 5ª, 7ª, 8ª generación, que sí,
a falta de esos herederos directos, no existen, ellos pueden demostrando. ¿Con qué se demuestra? Con las actas de nacimiento y las actas de defunción. Sí, está el de Cuyos. El de Cuyos tuvo de hermano a Juan Pérez. Juan Pérez falleció. Tuvo de hijo a Francisco Pérez. Ay, ya, maté a Chico. Entra por sucesión, pero ya Francisco Pérez también no está. Entra el nieto, entra el bisnieto. Y así sucesivamente. Pero tenemos siempre que tener la certeza de que tiene que existir el documento por excelencia para demostrar ese derecho sucesoral que es un acta de nacimiento avalado por un acta de defunción que me diga que yo vengo de esa línea sucesoral. Tenemos pues que esa sucesión va a hacer ese inventario cuando ya se han sentado en la mesa. Van a reunir los documentos que avala la masa sucesoral. Y aquí hago un alto, porque nosotros, los seres humanos, nos gusta callar. No queremos que nadie sepa lo que tenemos. No sé por qué. Y está bien, ustedes son jóvenes, están comenzando. El otro va a querer tener lo mismo. Usted sabe que a veces se generan una serie de inconformidades. Sí, claro. La gente no quiere negociar. Bueno. Golosear. Sí, lo del otro. Claro. Debemos tener, yo aconsejo dos formas. O tengo un archivo acordeón donde esté todo tus documentos, aunque estamos en la época digital. Trata de tener ahí en tu escritorio alguna carpetica escondida o oculta que diga yo tengo 10, yo tengo 20, yo tengo 5, le debo 10 a Horacio, le reto 10 a Charo. ¿Por qué? Porque realmente todos estamos aquí, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y es muy certero de que tú puedas decir, no, yo sé lo que papi tenía. Él dijo dónde estaban los documentos, yo sé la cuenta, yo sé la matrícula del carro. Salir a zancajear eso en ese momento es difícil. Ahí está. Bueno, por suerte, la misma ley, la 2569, que es la que establece el proceso para las sucesiones, establece un plazo de 90 días. Antes era menos. Ahora ya lo pusieron de 90 días y tú puedes pedir un plazo más extenso si no has podido reunir todos los documentos. ¿De 90 días para qué? Para tú poder hacer el informe de los bienes, por lo que estamos hablando, porque quizás no saben, porque prima el dolor, porque todavía yo no quiero hablar de eso, porque papi yo no sé dónde dejó nada, yo no sé de nada, como me ha tocado, que yo digo, Santo Padre. Viven fuera y hay cosas aquí y allá, porque también hay que entender. Sí, claro. Pero en esos 90 días, entonces, ¿qué pasa? A ver, si se pasa ese plazo, ¿no van a quedar en el limbo esos bienes? No, si se pasa ese plazo, yo les recomiendo a todos los abogados que desde que le llegue una sucesión pidan inmediatamente una extensión. Siempre lo digo. ¿A quién? A la Dirección General de Impuestos Internos. Estamos hablando de cara al pago de los impuestos. Del pago de los impuestos, claro. Sí, claro, el plazo de los 90 días es para la DGI. Es para tú hacer ese informe a la DGI, decirle, mira, murió Rosario Fonder. Yo siempre me pongo de ejemplo porque a la gente no le gusta que se ponga nadie de ejemplo. Y dejó esto. Mira las actas de nacimiento, mira el acta de defunción, mira los gastos de enterramiento, mira los gastos de médico, de funeraria, porque todo eso hay que informarlo. Mira, ya se debía una hipoteca de tanto, el carro se debía tanto. Hay que informar todo. ¿Y esos gastos son deducibles frente a la DGI? Los pasivos. Por eso, los gastos, los débitos o las deudas pendientes del de Cuyos son deducibles frente a la DGI con respecto al impuesto sucesoral. Ni más ni menos al impuesto, porque tú tienes que pagarlo. Claro. Eso no te lo quita nadie. O sea, se reduce el porcentaje de impuesto. El porcentaje de impuesto, que es un 3% que se paga. Entonces, retomemos, estamos reuniendo los documentos, pero no aparecen, porque el título de la casa no aparece, porque no aparece la matrícula del carro. O sea, lo primero es solicitar comenzar la extensión del plazo. Ahí está la extensión. Digo, uno como abogado. Claro, es lo que yo recomiendo. Siempre pidan, aunque puedan antes de los 90 días reunir. Es mejor que te sobre a que te falte, porque ya tú estás quedando mal frente a tu cliente. Claro. Porque inmediatamente pasan esos 90 días y tú no solicitaste extensión de plazo, coges recargo, la sucesión. Es decir, que encima de los 3% te van a ir dando un aumento de porcentaje conforme al monto.
Bien, tenemos ya, aparentemente vamos a pensar que era una persona organizada y que tenía todos sus documentos ahí al día. Que dicho sea de paso, pues sabemos las herramientas que tenemos. Si es un título, a irnos a la jurisdicción inmobiliaria. Si es cuentas de banco, que a mí me ha tocado bucear en esos bancos. Ya no, ya eso se acabó. Pero antes, para tú conseguir, porque no sabían, sí, yo sé que papá tiene dinero, pero yo no sé dónde, porque él nunca lo dijo. Ustedes no se imaginan las eventualidades que se dan en una sucesión. Un saludo especial a ProUsuario, que han hecho un trabajo muy bueno. Muy bueno, eso era lo que iba a decir. Ya frente a ProUsuario tú puedes ir justificando tu solicitud, porque no es que yo voy a ir a pedir que me digan dónde está el dinero de Ramona. Bueno, vamos a investigar, gracias, vamos a preguntar. Sino que tú tienes que ir con tu acta de defunción, tu acta de nacimiento, una cédula que te justifique. Mira, yo no sé, yo sé que mi papá tenía certificado, yo sé que mi papá tenía una cuenta de banco, pero yo no sé dónde. Ellos te dan con todo bien detallado. Y así sucesivamente, si es el carro que no la matrícula, pues ya tú te puedes ir al dealer que te vendió o a la ¿cómo es? Donde el asunto de los carros. En la concesionaria, sí. Para tú poder, donde tú haces traspaso de la matrícula. A Plan Piloto y esas instituciones que te pueden la propia DGI también. Puede que haya, no me ha tocado la DGI. Pero el asunto está que pensemos que tenemos un decuyus que ha sido organizado. Entonces se hace el inventario. Antes había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. ¿Cómo se hace el inventario? Como es natural, con un formulario que tiene la DGI, que se llama a sí mismo Informe Sucesoral. Es un formulario un poquito extenso, pero de fácil llenado, porque está muy bien estructurado, muy bien detallado. Comienza con la 1A, la página, y termina con la 1H. Todo, ahí está todos los tipos de bienes que puede adquirir una persona en vida, hasta que están tan de moda, hasta aviones y yate y helicóptero, todo. Oye, Fran, hay una masa sucesoral. El yate de Fran. Que generará entonces, hay tus... Tiempo ahí. ¿Y si hay bienes fuera del país? Bueno, si vamos a hablar lo que manda el librito y vamos a hablar lo que sería realmente obligatorio. Sí, no, pero lo que manda el librito es que tú incluya todo. Lo de aquí, no, tú incluyes los de acá. En ese informe sucesoral. Por el tema de territorialidad, ahí solamente lo habría que hacer una determinación en el país que no, tú te vas con tu determinación ya avalada y homologada por el Tribunal de Primera Instancia en función de familia. Y ya ahí sí tú puedes. Ustedes me están pidiendo que me adelante, pero está bien. Acuérdate que la nueva ley de registro inmobiliario, en combinación con el Tribunal de Familia, te obliga a ti a hacer una partición amigable de bienes. Entonces ahí es que tú realmente puedes ya introducir los que son del extranjero. Porque ese acto de partición amigable ya sí se homologa ante el tribunal con los correspondientes documentos que avalan ese informe. Pero ese acto de partición es aparte del formulario que estamos llenando en la DGI. No, el formulario está acá, ya lo depositamos en la DGI, en el Departamento de Sucesiones y Donaciones, a esperar que ellos hagan su inspectoría y la correspondiente liquidación. Tan pronto tengamos esa liquidación, que se retire, es importante que el ciudadano sepa que tiene 30 días para pagar ese impuesto. Si se pasa de esos 30 días, viene recargo. También.
Eso con el pliego que ellos entregan. El pliego de la sucesión. Pero una pregunta antes de llegar ahí. Si en ese momento de hacer esa declaración pasaron los 90 días, hicieron su informe, llenaron, pero son 4 hermanos. Y ellos tienen un hermano que vive fuera, que tiene mucho tiempo fuera, y vamos a dejarlo fuera y no vamos a incluirlo. ¿Cómo puede hacerse para que no suceda eso? O sea, si 3 se ponen de acuerdo para no incluir a uno, ¿cómo se puede hacer para prevenir eso? Bueno, real y efectivamente, y a esto pues diríamos que podemos agradecer un poco a todas las automatizaciones y actualizaciones que hay ya en todos los lugares donde se están manejando información del ciudadano. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, tú a la DGI le dices, bueno, yo voy a dejar fuera una casa. Y la DGI se abre, pero aquí tú saliste con... No, deja fuera un hermano. Ahí está también. Inmediatamente introducen la cédula del decuyus. Ellos están conectados con el par. Ya la tienen. Ya de la Junta Central Electoral, que eso, gracias a Dios, ha sido uno de los grandes avances de la Junta y que me tocó en parte trabajarlo. Y ahí salen los herederos, los descendientes, claro, siempre y cuando esté debidamente declarado o reconocido por el decuyus. Porque si no está, como me ha tocado a mí, que lo han dejado fuera intencionalmente porque no está declarado ni reconocido, y yo he tenido que comenzar desde cero, primero hacer una demanda en filiación post-mortem y después demandar en la partición. Todo es posible. Y se para el proceso completo hasta que se decide eso. Ni más ni menos. Y aunque hayan distribuido, aunque se hayan repartido que los bienes, hayan liquidado, se suspende al demandante, o se suspende si estamos a tiempo. Pero si tú descubriste que lo hicieron y no te incluyeron, por la buena fe, vamos a llamar así, tú puedes demandar, tú tienes 20 años para demandar. 20 años, vamos. Para demandar en partición. Y hay que buscarte lo tuyo. Porque si no, las demandas de embargo vienen. Todo eso está debidamente codificado. No, y ese es un plazo que protege al afectado. Entonces, 20 años. Te diste cuenta. No es de que se te pasaron 100 días ya. José Horacio introduce un aspecto importantísimo con eso en función de lo que usted, doctora, decía sobre la partición amigable. Porque puede darse que la sucesión y la determinación se haga mediante una partición amigable donde no hay ningún tipo de conflicto, pero puede ser que haya muchísimo conflicto. Y eso también va a ser proporcional al tamaño de la masa sucesoral y obviamente a la relación que haya entre los sucesores. Eso te iba yo a decir. Al tipo de relación que tengan. Más que todo a la relación, porque la masa está ahí. Los bienes están ahí, no se van a ir. Estamos hablando en que prime una relación amigable entre los herederos, sobre todo cuando son de familias diferentes. Ahí es que se ve más, se evidencia más esa separación, porque se origina como una rivalidad de que tú me estás ocultando, no porque papi tenía más, no porque mami tenía más, no porque tú me estás dejando de decir. Lamentablemente, no, y por atrás la madrastra metiendo ahí caña muy buena, y la mamá original dominicana, diciendo que esa familia fue que me quitó mi familia. Sí. ¿Ustedes la vieron? Pérez Rodríguez, sí, esa película buenísima. No la he visto todavía. Pero toca esos temas y entonces desde muy dominicano. Entonces, yo ayudé a Humberto en eso, al director. Yo la recomiendo, es excelente película. Sí, estamos hablando de casos y yo me estoy acordando de temas de la oficina también. No, es que ese es el diario vivir. Yo estoy llevando ahora mismo un caso terrible con eso, pero son muchos. Lamentablemente, donde hay bienes y no hay esa familiaridad, esa unión, que yo pienso que depende más que nada de los padres, de los padres. Mucho. Porque definitivamente, claro, yo siempre digo, nadie necesita nada hasta que no se muere papi o mami. Denme lo mío, porque yo estoy mal. Eso es como que tú lo sabes que vienen así. A mí me ha tocado estar al lado de un ataúd de un cliente de la oficina y viene uno de los hijos y me dice, doctor, ¿usted está listo? Yo voy para allá mañana a buscar los papeles. Usted sabe que yo debo mucho dinero. Y yo, Dios mío, el pobre muerto que se pare de ahí le caiga. ¿Tú sabes lo triste que es eso? Doctora, eso es tristísimo. Pero usted ahí, con todo esto que nos está expresando, hay una conexión importante en un rol que usted ocupó, que fue el de rectificación, ¿cierto? De actas.
nosotros que somos abogados, pero también tenemos un matiz político, sabemos que en muchos de los sectores menos pudientes de nuestra circunscripción y de nuestro país, hay muchos jóvenes que inclusive no pueden completar el colegio, la escuela, porque ya para entrar en el bachiller o en la media le exigen su certificado de nacimiento y no lo tiene por diversas razones. Pero también he visto casos de familias adineradas, ¿no? Con alto poder adquisitivo, que el apellido le cambia a uno y a otro con una C con una S, por ejemplo. También, un tercer caso, lo de la memoria histórica con España, que estaba ofreciendo la nacionalidad española. Gracias a Dios se acabó eso. A muchísima gente. Y aquí había muchos dominicanos haciendo rectificaciones a través del Tribunal Superior Electoral, sobre todo, más que en la Junta, porque tenían que hacer variaciones en alguna letra del apellido. Sí. ¿Cómo todo eso confluye, digamos, en la identidad de la persona y luego también cuando se ve a un evento de pérdida familiar que tiene que también solucionar todo ese tipo de temas? Bueno, eso va de la mano y no deja de tener la importancia que es demostrar realmente, en el caso paterno, por decir así, el apellido. O en el caso materno, igual. Pero tú me estás involucrando dos aspectos, que es de un lado la sucesión y del otro lado el aspecto registro civil. Correcto, sí. Yo inicio la vida en registro civil en el 99. Cuando el registro civil... Una niña. Sí, una bebé. Yo fui una niña precoz. Yo siempre dije que aquí no había la voluntad política ni jurídica y mucho menos administrativa para un registro civil. Dese cuenta que antes no se tomaba en cuenta nada de eso, valga la redundancia. Tú sacabas cédula solamente con ir presenciar, así decir, yo soy Rosario Fonder, y tú estabas aquí en Santiago y sacaba una, y te declaraban. Y tú estabas en Barahona y sacaba otra cédula. O te declaraban porque no aparecía el acta de nacimiento. Es decir, nuestro subregistro era muy fuerte, y sobre todo y más que nada, la falta de información a ese tipo de personas que no son los más preparados para los fines de declaración, amén de la ignorancia. ¿Ves? La accesibilidad a una oficialía, la accesibilidad a bajar de una montaña, la accesibilidad de que, por ejemplo, en el gobierno de Trujillo, si tú te pasabas de los 30 días, te ponían una multa de 3 pesos. 3 pesos en la época de Trujillo era dinero. Tú sabes la gente que se quedó sin declarar y todavía hay un subregistro muy importante. Entonces, llegado el momento de que esa persona tiene que hacer valer su identidad, tiene que comenzar desde las raíces, porque tú no te puedes declarar por sí. Tú tienes que venir con un certificado, con una prueba de nacimiento, aunque hay muchísimas resoluciones paliativas que ha emitido la Junta buscándole un bajadero a ese subregistro a raíz de la automatización, la digitalización y todos esos programas que han sido de mucha ventaja, pero que no deja todavía de demostrarnos la falta de orientación en algunas personas, porque le piden papeles que a lo imposible nadie está obligado. ¿Cómo tú le pides a una abuelita de 90 años que demuestre con el nacimiento de ella? ¿Cómo tú le pides, con los requisitos que existía, que por suerte ya se ha modificado bastante con la nueva ley, pues que demuestre cómo ella nació y de dónde ella viene y quiénes son sus padres? Si son gente del 1900 y a veces más. Vuelvo y les digo, por suerte la Junta ha resolutado varias decisiones que ha permitido que hasta vecinos declaren a personas con esa carestía simplemente porque la conocen. Sí, nosotros conocemos a Elsa Ramírez. Sí, doña Elsa toda la vida vivió aquí, es hija de doña María y don Juan. Entonces ya la Junta está tratando y ha permitido que esta situación vaya como decayendo. Pero viene también que la misma apatía de las personas. Yo conozco gente que no están declarada y yo le he dicho, pero mira,
búscame esto, búscame esto, búscame esto, para yo ayudarlo como he ayudado a muchos, porque esto es una vocación. Y lo he logrado, me explico, y se ha logrado también. Pero hay gente que también no le pone el interés, pero entonces van y declaran a viva voz, yo no soy nadie porque no me permiten declararme, pero ¿qué tú has hecho por hacerlo? Y no es que quiera justificar lo injustificable, porque tampoco voy a entrar en ese tema, pero también es como un 50-50. Ayúdame a ayudarte, ayúdame a hacer, ayúdame a que esto pueda suceder. Y se lucha mucho con eso. No se puede hacer de forma anárquica, eso es. Ahí está el Hay que detalle. hacerlo a partir del contenido de la ley, de las flexibilidades administrativas que da la propia No, y Junta que la Central misma Electoral. Junta hace muchísimas campañas. Se trasladan con furgones habilitados para tomar declaraciones. Yo creo que ustedes más o menos han podido darse cuenta de eso. Sí, claro. Claro que todo es una época. Por ejemplo, ahora mismo no se puede hablar de eso porque estamos en proceso de cedulación. Ahorita quizás pueda que se haga una campaña después que se merme un poco esta demanda antes de entrar en el proceso electoral. Pero la Junta siempre, o por lo menos desde que yo tengo conocimiento y participo, ha tenido la intención de ayudar con ese subregistro que nos lleva de vuelta a la sucesión. Tenemos que estar justificados para poder accesar a un derecho sucesoral. Entonces, vámonos con el otro aspecto jurídico que tú me pusiste de tema. Sucesión, herencia y testamento. Herencia es, como es natural, el fruto de la masa sucesoral que tú por derecho legítimo tienes accesibilidad y tienes derecho a recibir en proporción de igualdad. Incluso es un principio jurídico. El principio de igualdad dice que todo heredero tiene derecho a recibir la misma cantidad o proporción de la masa sucesoral que se ha informado a la DGI. De cierto es que todo heredero, si es 100, se reparte entre 5, tocan a 20. Si son 3, se reparten a 30 y así sucesivamente. Pero ese principio de igualdad siempre se mantiene. En principio. Ay, pero ¿y qué pasa con el esposo o la esposa supérstite? O sea, El si esposo y la esposa supérstite no heredan. Ajá, pero eso es para que la gente entienda. Por favor, ¿Qué? el esposo, la esposa no hereda. Aún con esta célebre sentencia del cual están hablando mucho y de la cual no se ha resolutado nada, el esposo o la esposa no hereda, Doctora, a pero menos que no espérese. esté instituida por donación o por testamento. Ok. O sea, que las mujeres que buscan... Que las Bueno. personas, perdón, no, porque también hay hombres. ¿verdad? Yuri. Sí. Que las personas que buscan otra persona de mayor edad con la esperanza o la aspiración de heredar en virtud de su pronto fallecimiento, hay que aclararles, ¿verdad? Que eso no es tan así. Claro que no, a menos que no lo constituya heredero por testamento. Pero vamos a hacer la aclaración sobre el tema de que los esposos y las esposas supervivientes no heredan. No heredan. No significa eso que no reciban la Pero, proporción que le claro, corresponde, claro. pero acuérdese, doctora, que el público que nos ve no es mayoritariamente abogado. Bueno, Que pues no heredan, retomemos. no heredan, pero no pierden la propiedad, por ejemplo, de una Claro. cosa que, No, 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 que- no. que ambos la tienen la esposa- propiedad, por Perdón. ejemplo. ¿Por qué la esposa recibe una casa, un dinero, un carro, lo que fuere, de ese patrimonio si ella no hereda? Bueno, ahí viene la situación real de que casados en comunidad de bienes somos dueños del 50%. Es lo mismo que cuando hay un divorcio. 50% para el hombre, 50% para la mujer. Hay un decuyus, vamos a matar a la mujer para no matar a los hombres por respeto a ustedes. Pues lo que hay es que el hombre recibe, es dueño de la mitad de ese patrimonio que constituye la masa sucesoral. De suerte es que ni siquiera paga impuesto, porque se paga impuesto es por Por la el derecho a transferencia. recibir la transferencia del bien sucesoral. Entonces, ese cónyuge supérstite no pierde sus derechos. Tiene derecho a su 50% si está casado en comunidad de bienes. Pero todo eso hay que hacerlo constar en el acta de partición, en el informe de la DGI, todo eso desde el principio debe hacerse constar. Es tanto así
que el formulario lo primero que te dice es casado con. Y me gusta mucho que desde antes de que se admitiera el concubinato, ya el certificado de defunción hablaba de concubinato y también ese formulario. Dice casado en comunidad de bienes, soltero. Es decir, que ya vemos cómo incluso en comunidad de bienes tú tienes derecho a ese 50%. Y si no está casado, entonces, doctor, en comunidad de bienes. En comunidad de bienes sabemos que hay la célebre sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece las condiciones para tú demostrar ese concubinato. No es simplemente como que yo aparezca hoy, que yo era tu novia y que yo tenía... ¿Me explico? Amén. Cuidado, doctora, que bueno, hay de todo, hay de todo. Se emociona rápido. No, no. No, la pregunta fue no, si que hay... no ponga el ejemplo contigo de que conmigo, si ella era novia tuya. Si hay dos personas que están casadas, sí, pero no están casadas en comunidad de bienes, sino en separación, ahí cómo funciona también. Entonces ahí es diferente, porque ya realmente lo que prevalece es que los bienes que tú tienes conforme, claro, vamos a partir de la forma en que tú estableciste ese régimen legal de bienes comunitarios matrimoniales, porque sabemos que hay varios regímenes matrimoniales. Entonces, a partir de ahí es que tú vas a saber qué va a prevalecer a la hora de esa partición sucesoral. ¿Me explico? Si es, vamos a suponer, el más común, separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pues ahí no hay nada que hablar. Simplemente ese 100% pasa a tus herederos. Ok, entonces ahí... Porque ahí no recibe nada. Ahí voy, exactamente. Ahí, con separación de bienes, el 100% mío no le toca al cónyuge superviviente. Sino directamente a los hijos. A los hijos, porque así está establecido. Yeah. O si han establecido algún tipo... Eso es grave, eso que usted está diciendo, doctor. Eso. No, no es grave. No es para grave. Para la gente que pero no, es que el que firmó no eso lo hizo consciente, sabiendo lo que estaba haciendo. Hay mucha gente que está viendo esto que se va a sorprender. Pero hay situaciones más graves todavía, que ni siquiera los hijos, si esa pareja que estaba casada con separación de bienes, no tuvo hijos, y el de cuyos no tuvo hijos en su vida con ninguna otra pareja, todo eso vía testamento va a los padres o va a los hermanos. Dependiendo si tiene ese tipo de... A los padres, a los hermanos, sí, a los sobrinos, sí, pero al esposo superviviente, bajo separación de bienes, no le toca nada. Le toca ir a velarlo. Y que llore. Y que llore. Sí. Pero vamos a pensar que hay comunidad de bienes, pues tal cual, 50% para el cónyuge superviviente y 50%... Que no es una herencia, simplemente es lo que le correspondía por la comunidad de bienes. Claro, porque estoy casada, claro que sí. Y el 50% que se constituye en un 100% a favor de sus herederos. Ahí tenemos pues la sucesión. Entonces la masa sucesoral es solamente el 50% de lo que era el patrimonio de esa persona, en principio, porque el otro 50% le corresponde al cónyuge superviviente. Vamos a suponer que es soltero o soltera, pues como es natural, todo va a ir a dar a sus hijos. Eso es así. Vámonos a otra figura jurídica que está dentro del mismo título 3 del Código Civil, que es las liberalidades, que son dos características, el testamento y la donación. Realmente la donación pudiera ser lo más fácil, porque tú en vida puedes disponer. ¿Qué es el pero de la donación? El impuesto a pagar, un 27% del impuesto, del valor de los bienes. Del bien donado. Entonces, eso como es natural frena a la persona. Porque de un valor de un 100 que tú tengas que dar 27 es mucho. Es disuasiva esa medida. Es como para evitar que la gente done, ¿verdad? Bueno, es lo que se busca. Es lo que se busca, aunque real y efectivamente yo no le veo es para evitar que la gente use la donación como un disfraz jurídico ante para otro tipo de transacciones. Es para pudiera tratarse así, pero déjame decirte que eso no es nada nuevo. Eso de la donación viene de la época francesa, desde aquellos tiempos. Eso ha sido así. De hecho, el testamento pagaba mucho anteriormente también. Lo nivelaron con la sucesión al 3% para fomentar el testamento frente a los conflictos sucesorales que se originan. Porque vamos a la realidad. Una persona organizada y que quiera que sus bienes vayan a ser distribuidos en la forma
deseada, equitativa, lo mejor es un testamento. No importa que tú tengas herederos privilegiados, tú lo puedes hacer. Porque fíjense algo. En ese testamento puede contradecir lo que establece la norma jurídica. En efecto, de que puede decir, bueno, yo quiero que el 50%, tal porcentaje vaya a tal persona y solo el 20% a mis hijos. Bueno, pero es que fíjate ¿Cuál es algo. el límite del testamento? Ahí está el y el detalle. alcance? Vamos a hablar de esto. Primero comencemos por un detallito simple. Esto es familia. Si yo hago un testamento y digo, no, yo quiero que todo lo mío se lo den a Horacio, y mis hijas dicen, está bien, esa fue la decisión de mami, ¿quién se va a oponer? Ni la DGI se va a oponer, porque el formulario te dice sucesión con testamento o sin testamento. Punto. Si tú le aportas el testamento y no hay nadie que rebata ese testamento, que lo demande en nulidad, sea por falsedad o sea porque excedió la cuota hereditaria, la línea que tú podías disponer libremente, nadie lo va a demandar. ¿Quién lo va a demandar? Si eso es algo personal. Es decir, que comencemos por ahí. Pero vámonos al extremo, como tú estás hablando. Hice un testamento conforme a la ley. Yo puedo disponer de una cuota de mi masa sucesoral a partir de la persona que yo desee. Comencemos por decir que el testamento es un acto formal, solemne, unilateral. Dos esposos no pueden hacer testamento juntos. Nadie puede hacer testamento juntos porque esto es que se supone que yo quiero... Aunque estén casados en comunidad de bienes. No, porque ¿qué es lo que pasa? El testamento es un documento que tú haces para disponer de tus bienes para cuando tú no estés. Cuando entre en vigencia, inmediatamente tú mueres y tú y yo no vamos a morir juntos. Entonces, por eso no se puede hacer combinado con los esposos, tiene que ser individual, aunque decidan hacerlo, pero individual. Entonces, este es un documento solemne, unilateral, mediante el cual yo dispongo para cuando ya yo no exista de cómo yo quiero que se distribuyan mis bienes. Bien, testamento formal, que es el más común porque hay varios, está el hológrafo, está el místico, hay incluso testamentos privilegiados que yo misma lo he recibido. Aquí no es común, pero yo les puedo asegurar que esos militares que andan en esas contiendas bélicas, lamentablemente por allá, lo pusieron a hacer testamento antes de irse. Sobre todo en Estados Unidos, yo he recibido testamentos de dominicanos ciudadanos que iban a la guerra de Irán, que lo ponían a hacer su testamento. Y esos son testamentos privilegiados de militares en alta mar. Yo siempre digo, ¿sabrá Dios cuántas personas que murieron de COVID, si hubiesen sabido que no iban a tener un destino mejor, hubieran hecho sus testamentos también? Hológrafo, que es el que se escribe de puño y letra. ¿Me explico? Son testamentos especiales privilegiados. Pero ¿cuál es el más común y el que nos conviene a todos los abogados? El auténtico, que es el que se hace ante notario, con testigos, con el auxilio de un abogado, y que la persona hace una redacción detallada de cómo quiere que sus bienes se distribuyan cuando no esté. Claro, hay quienes simplemente disponen de una parte y el abogado se supone que debe de estar bien preparado, bien instruido en ese renglón de testamento para que pueda orientarlo. Porque si viene y tú le preguntas, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Yo tengo 3, pero yo quiero que todos mis bienes se lo den a Rosario. Lo primero que tú tienes que decirle, no, usted no puede. ¿Cuánto es la reserva hereditaria? Exacto. Por ¿Cuáles son las reserva limitaciones? hereditaria dice, un hijo, la mitad de tus bienes. Tú puedes testar a favor de quien tú guste. 2 hijos, 3/4 partes de la totalidad de tus bienes. Más de 3 hijos, 1/4 parte. Que es un 25%. 3/4 partes están reservadas para los herederos privilegiados. Sí, para los herederos privilegiados o cualquier tipo de heredero que vaya a quedar de la falta de la muerte. Entonces, tú puedes disponer de ese 25% si tienes más de 3 hijos a favor de quien tú quieras. Okay. Incluso a favor Pero eso de es en tu República mismo- Dominicana. En otros países yo veo que se puede disponer del 100% de los Porque bienes. nuestro sistema es, ¿qué es? Francés, proteccionista, paternalista.
El sistema anglosajón nosotros vemos que se lo dejan hasta los gatos. Exacto. ¿Y los perros? No, bueno, y también entran otros temas ahí, por ejemplo, como el fideicomiso de organización patrimonial, Sí, que el trust. permiten, Bueno, o los todo- trusts, que los serían los trusts, sí, eso sí, equivalentes pero- fuera, sí. que son otros mecanismos Que de también tú puedes disposición de hacer bienes en vida. para beneficiar a terceros en caso de tu muerte. casi eso sí y también. también entran en esa dinámica, en ese esquema. Pudiera pensarse, pero aquí los bancos todavía no están en ese... En esa dinámica, en esa ese esquema. dinámica. No tengo conocimiento, pero creo que no, que todavía no están. O sea que el ejemplo que usted puso, bueno, no quiero, ese ejemplo lo puso usted. Sí, no, está bien, Me mátame. dejó el 100% de sus bienes. Ajá. Y usted dice, no, pero mis hijas, si eso es lo que la voluntad de mi mamá quería, van a estar de acuerdo. No, pero de repente ahí dicen, espérate, yo tengo necesidades. Entonces, ellas pueden demandar. Demandar, pero no hay nulidad. Que ahí es que se pierden muchos abogados. No hay nulidad, porque el mismo Código Civil establece las causas de nulidad de un testamento. Son variadas y son puntuales. Si ninguna de esas condiciones fueron violentadas, tú no puedes anular. Porque hay una décima muy, ¿cómo te digo? Muy sólida, que dicen que cuando el testamento se lee, es el muerto que está hablando. Porque el testamento se hace en forma... Qué difícil. No, es difícil Qué y pero hay fuerte. que respetarlo. Claro, claro, Porque, qué fuerte. ¿qué es lo que pasa? El testamento se hace en una forma de redacción, como si yo te lo estuviera dictando. Mira, yo quiero para cuando ya yo no exista, que mi casa tú se la dé a fulano y así mismo tú tienes que irlo copiando. Son muy de película. Pero muy de película, pero muy legal. Sí, sí, estamos de Pero, acuerdo. pero entonces, ¿en qué, Pero entonces, ¿en qué tiene que ¿cuál es el demandar en recurso caso? que Exacto, tienen ¿cuál es el recurso? las- Sí, las si no es personas nulidad. afectadas La demanda en por rebaja un testamento en que cuota, rebaja en cuota, ok. cuota hereditaria, que es reducir de la masa sucesoral. Claro, eso no es porque yo lo diga, yo tengo que demostrarlo. No es 4 copas, es una sola copa que le pueden dar a Rosario. Ok. ¿Me explico? Pero para yo demandar esa rebaja en cuota, yo tengo que valerme, o el magistrado que esté apoderado, tiene que valerse de un perito, tiene que demostrarse que realmente no son 2 copas o 3, es una sola copa que le toca. Y hay que tener ojo con eso, porque quizás al momento de la redacción del testamento puede efectivamente respetarse la reserva hereditaria, pero como el patrimonio es dinámico y al momento del fallecimiento del decuyus puede ser que ese patrimonio haya disminuido por cualquier razón y que por lo tanto ahí se haya excedido de la reserva. Por lo tanto, los sucesores, los herederos, son quienes tienen que garantizar que verdaderamente ese cálculo se haga de manera Estamos correcta. hablando que es la masa sucesoral. Esa es una de las ventajas del testamento. Tú puedes deshacerlo y rehacerlo las veces que tú guste mientras tú tengas vida. De hecho, prevalece el testamento que tenga la última fecha, la más reciente, la cercanía del fallecimiento. Porque es verdad, tú puedes ahora hacer un testamento y decir, bueno, yo tengo esta casa, tengo este carro, tengo este yate, Y de tengo aquí este a allá. avión, y de aquí a allá tú te veas compelido a tener que venderlo o lo que sea, pues ya eso reduce realmente esa masa sucesoral, o simplemente tú quieres quitarle eso a esa persona, porque en el momento tú querías, pensando que ya no ibas a estar, ayudar, porque ¿en qué consisten las No, liberalidades? la persona te hizo algo que tú quisiste cambiar de opinión. No quise contaminar la exposición. Está bien. Pero vámonos al aspecto de que realmente, ¿en qué consisten las liberalidades? En tú despojarte de algo material, disminuir tus bienes para enriquecer a otra persona. Entonces, yo quiero ayudar a otro o a cuara tal, pero resulta que ya a la hora en que yo veo, ya Horacio se graduó y está mejor que yo. Entonces ya yo no tengo por qué sustentar a Horacio con un bien que quizás no le representa tanto como lo representaba en el momento en que yo lo hice. Entonces ya yo decido modificarlo, anularlo o simplemente desecharlo o instituir ese legado a favor de otro legatario, que bien puede hacerse. Entonces esa es la ventaja del testamento, que tú lo puedes modificar las veces que tú consideres, quitar, poner, dependiendo de las circunstancias. Una pregunta, en ese testamento uno puede variar el porcentaje que le toca a cada uno de los hijos, herederos privilegiados. Vuelvo y te ¿O es digo, para agregar a alguien de fuera que normalmente no hubiera heredado? no, pero tú ese 25 tú lo puedes legal a favor de quien tú quieras, la esposa, un hijo,
a quien Claro, que quiera, hay una porque proporción mayor de la herencia. es de la entonces. herencia. Ya. Yo quiero que el 25... No serían partes iguales. No, esa persona heredaría más porque tú consideras que Taro Juárez es quien administra el negocio para que fulano pueda ampliarlo. Todo eso es factible. Para que le puedas dar 51 y 25 a los otros dos, Ni más ni menos. por ejemplo. Pero también viene el asunto de que tú dices, bueno, del 100% mío, claro, estamos hablando de una buena orientación jurídica. Por eso los abogados debemos tratar de estar al día con eso, porque nos vienen personas que quieren, como un caso que tuve hace como 2 años, de una persona que quería dejar el universo de sus bienes a favor de una sola sobrina. Y yo le dije, usted lo que le está dejando a esa sobrina es un problema. Porque está bien que usted se sienta, eran situaciones familiares y que usted considere que ella es la única que lo merece, pero a ella usted le está dejando un gran problema. Vamos a dividir esto así, así, así. Y gracias al padre, pues mira, así sucedió que no hubo ningún tipo de reclamación. Porque lo primero que llegaron al ataúd, tú sabes quiénes fueron, ¿verdad? Porque nadie quiere saber del muerto, pero llegan todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente ahí viene una buena asesoría legal con relación al testamento. Eso es así. El testamento también debe de correr la misma suerte que una sucesión normal amparada por la 2569. Es decir, tiene que ir a la DGI, hay que aportar los documentos que avala ese testamento. Igual tú haces así, tú dices, bueno, yo por el 25% que yo puedo disponer, yo lo voy a disponer a favor de la comunidad. Y el resto que se quede bajo el régimen de sucesión conforme a la ley 2569. Punto. Ya ahí hay 2 tipos de sucesión, testamentaria y sin testamento, intestate o con testamento. Y las 2 tienen que ir a la DGI y acompañada del documento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que vivir organizados, no importa la edad. Lleven su cuadernito, debo, pagaré o no pagaré, porque es muy triste que llegado un momento de esa naturaleza, los hijos, los herederos, pues no sepan realmente qué tienen y dónde están, porque van de la mano. Yo he tenido que hacer cantidades de adendos a sucesiones, porque limpiando una camisa encontraron un papel de papá, una cuenta. Les cuento una anécdota muy singular. Una amiga, su mamá tenía ya yo no sé cuántos años de muerta, y otra amiga de ella la llama por teléfono. Fulana, ven acá, tu mamá se llamaba tal. Dice ella, sí. Dice, ¿tú estás segura? Dice, sí, ¿por qué? Dice, bueno, pues yo estoy leyendo aquí un banco que está liquidando, cumpliendo con la ley bancaria de liquidar cuentas, y aquí hay una fulana de tal que tiene $10,000 que lo van a liquidar. Ellos se hubieran quedado sin recibir esos $10,000 wow. Si esa amiga curiosa no se pone a leer ese listado, porque esa señora nunca dijo que tenía ese dinero. Y así se han perdido cantidades de fortuna. Y la DGI castiga eso, porque por ejemplo, ellos no tenían conocimiento, ellos no incluyeron eso y en el plazo correspondiente porque no tenían conocimiento. Sí. Entonces, ¿qué pasa si ahora lo vienen a declarar después que han pasado tantos años? Hubo que pagar el 3%. No, el 3% sí, pero no las penalidades y todo lo demás, porque se supone que dijimos al inicio de la conversación. No, y la penalidad también. También, hubo que pagarlo. Ya. Hubo que pagarlo porque realmente la ley no te dice si usted encuentra o no encuentra. Claro. Si usted lo vio o no lo vio. La ley te dice si usted pasó de este plazo y no pagó, está. Pues ahí está. El mensaje, organícense. Organícense. Los que tienen sus situaciones familiares en sus actas de nacimiento. Con relación a las rectificaciones, tenemos ya herramientas de más para las rectificaciones, tanto las administrativas como la judicial, que es la que trabaja el Tribunal Superior Electoral, que yo dirigí. Tuve el honor de iniciarlo y dirigirlo por 8 años. Quedó un buen personal preparado para eso. Y también las resoluciones administrativas de la Junta, que realmente satisfacen muchísimo la demanda de correcciones menores que puede la persona accesar y previo documentos y, como es natural, chequeo de folios anteriores, pues se pueden enmendar esos errores.
Porque la DGI te va a llamar la atención. Y si no es la DGI, te va a llamar la atención el Tribunal de Familia cuando tú deposites todos los documentos para homologar. Muy bien, terminamos de hacer el informe sucesoral. ¿Qué viene? La determinación de herederos. Eso va de la mano. No podemos obviar esa determinación de herederos. Es el acto mediante el cual 7 personas allegadas al de cuyos certifican y avalan la veracidad de ese informe sucesoral que se ha realizado. 7 personas que siempre yo digo que no puede ser una persona que sea menor de edad del de cuyos, porque una persona que puede darse, pero no es lo recomendable, que sea menor de edad, menor de la edad del de cuyos, hable de que el de cuyo que lo conoce, que tuvo tantos hijos y que tiene todos los bienes que tiene. Sino tiene que ser personas ya un poco pasada de edad. Entonces, esa determinación es la que, conjuntamente con el pliego de condiciones, la certificación de pago de impuestos y la partición amigable de bienes, atención a esto, la DGI te dijo, a cada uno le toca un 10%. Pero tú puedes hacer una partición amigable conforme la ley 108 de registro inmobiliario y decir, no, todos los bienes se los vamos a dar a Francisco. Y ya con eso tenemos. Muy bien. ¿Me explico? Una ley, la ley te dice esto, pero familiarmente podemos hacer esto, siempre y cuando estemos todos de acuerdo. Que hay un poder de decisión en función del consentimiento de la mayoría o de todos. De la mayoría o de todos. Claro. O no vamos a hacer partición por ahora, todo se queda igual, Horacio administra todo, ahí se para todo hasta nuevo aviso. El asunto está que la sucesión es sí o sí una figura jurídica de la cual tenemos que estar preparados. Y yo les recomiendo a los abogados más, porque independientemente es una colaboración a la ciudadanía. Bueno, doctora Fonder, muchísimas gracias. Este ha sido un episodio muy... Ha sido una masterclass. Instructivo. Una masterclass. Una clase. Si usted se inscribe en la Pucamaima va a tener que pagar muchos cuartos para coger esa clase que nos acaban de dar en un episodio. Pero estamos muy agradecidos por su visita, por aceptar la invitación. Buenísimo. Y sobre todo porque yo sé que este va a ser un episodio de consulta, tanto para estudiantes como para abogados y para personas que lamentablemente se vean en la situación de tener que tomar decisiones pronto con respecto a la masa sucesoral que le corresponda. Nosotros complacidísimos de tenerla por aquí. Gracias. Y ojalá nos mantengamos serios y pongamos un título para este episodio que sea lo suficientemente profesional y correcto, porque si nos ponemos creativos, se me ocurrieron muchísimas cosas que le podemos poner. Como que se murió. ¿Y ahora qué? No, exacto. ¿Qué hacer si se te muere alguien en RD? Algo así. Sí. Seguimos poniéndonos serios. Está bien. Vamos a ver cómo sale. No. Como dicen en los campos, se murió el muerto. ¿Qué hacemos ahora? Muchísimas gracias, profesora. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Señores, nos vemos en la próxima. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara
Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.